El ruido se define como un sonido no deseado, por lo que se puede considerar como el sonido inadecuado en el lugar inadecuado o en el momento inadecuado. La contaminación acústica es cualquier emisión de un sonido que pueda afectar adversamente la salud o bienestar de las personas. Al igual, esta puede afectar considerablemente la ecología. Una contaminación excesiva por ruido en nuestras vidas afecta considerablemente nuestro sistema nervioso, nos produce cansancio, fatiga, estrés, alteraciones en la capacidad de atención y disminución del rendimiento laboral. Usar excesivos audífonos escuchando música, trabajar en ambientes muy escandalosos o vivir cerca de excesivo ruido perjudica considerablemente nuestra salud. Conozcamos a continuación más detalles. Así es, hemos querido asumir este tema de la contaminación auditiva que se está viviendo en la República Dominicana y creo que también en todas partes del mundo. Además del mal uso que hacemos de nuestros aparatos reproductores de música, el volumen, los audífonos y las cosas que nos encontramos coincidencialmente en las calles, en los alrededores de nuestros hogares donde hay música y todo eso. Eso de alguna forma repercute en nuestra salud y tenemos a un profesional en la materia, quien es el licenciado Carlos Torres del Instituto Laudio Audiología. Él es audiólogo y audioprotesista. Perfecto. Para que la gente, ¿verdad?, tenga la idea, un profesional en todo este tema de la capacidad, del sentido de la audición en los seres humanos, y queremos hablar un poquito para que la gente se eduque en este sentido y haga conciencia de lo importante de tener buenas costumbres con el tema de escuchar música, un buen volumen, un televisor, nuestro vehículo, la sociedad como tal. Hay una tremenda contaminación, los vehículos con un volumen sumamente alto, los colmadones, la discoteca, o sea, es un tema complejo. Saludos, Manny. En efecto, es un tema complejo, es un tema que afecta a la salud, es un tema que afecta a la salud de los que nos rodean. Así es. Es un tema terrible, por ejemplo, pasar al frente de una clínica o de un hospital y encontrarse fuera un disco live, sí, sea campaña electoral o sea simplemente porque uno es un bárbaro que tiene unas bocinas en el carro que no le va a importar en absoluto si allí están operando a una persona, sí, a vida o a muerte. Sí. Pero lo mismo ocurre con el descanso. Sí. ¿Por qué? Porque las personas que no descansan, evidentemente no van a rendir del mismo modo y por lo tanto nadie tiene derecho a estar molestando, estropeando o rompiendo el descanso de los demás. Pero yo tengo algunos datos muy potentes. Uno de ellos fue del último congreso que regresamos en Alemania, sí, en el mes de noviembre, en el que se demostró en ese estudio que las personas que durante toda su vida están sometidas a ruido, a los 65 años tienen un 7% más de posibilidades de morir de un infarto de miocardio y un infarto de corazón. Wow. Simplemente por haber acumulado durante su vida eso. Pero en ese punto me gustaría definir lo que sería el ruido. ¿Qué es el ruido? ¿A qué llamamos ruido? ¿Qué es música? ¿Qué es agradable? ¿Y qué es un ruido? Bien, la música en sí siempre puede ser agradable porque alguien la compuso con el corazón. Sin embargo, a la que supera los 90 decibelios, empieza a afectar al órgano de la audición, es decir, a las células del oído, las células ciliadas. Ok, el volumen se mide en decibeles. En efecto. El decibelio es la décima parte de un bel, un decibelio sería algo muy poquito. Sí. Cuando te hablan así en voz bajita, esos son 30 decibelios. Ok, excelente. Una conversación como la que tenemos tú y ahora son 60 decibelios. Que debemos de reconocer de que a lo mejor estamos hablando un poco alto porque estamos en televisión. A lo mejor si estuviéramos normal, habláramos un poquito más bajo. La voz dura, la voz fuerte son 90 decibelios para entendernos, que es lo que para muchas personas es algo normal. Bien. Sí. Hasta ahí está bien. Y de ahí para arriba hay que entender que cada 10 decibelios se multiplica por 100 la energía. Por 100 cada 10 decibelios, de modo que de 90 a 100 decibelios, sí, la energía que el tímpano soporta es enorme. De 100 a 110 es 100 veces más, wow, y de 110 a 120 es otras 100 veces más. ¿Y eso qué quiere decir? Que el que está, por ejemplo, 2 horas al lado de una bocina en una discoteca, sí, o en un concierto, que quizá cree que la gozó y cuando sale con ese piito, ese zumbido en el oído diciendo ¿qué es lo que me está pasando? Bien, lo que te está pasando, amigo mío, es que tu oído se está diciendo que tú fuiste un bárbaro con él, que lo estás matando, okay, y que en ese día posiblemente perdiste entre medio y un 1% de tu audición para siempre. Wow, he dicho para siempre. Sí, yo conozco muchos casos, y disculpe Carlos, ¿sí?, también, ese tema de las discotecas es importante, pero hay muchas personas también, y creo que el Estado de alguna forma ha tratado de controlarlo, de que meten cientos de miles de pesos en música en su vehículo
ponen esa música todo lo que da con los vidrios arriba y ellos creen que están rompiendo, que están encendidos. Ellos lo creen, posiblemente ellos lo están. Yo tengo que decir que normalmente estas personas están entre los 15 y los 30 años. Sí. Bueno, yo soy audiólogo. A los 35 años eran todos pacientes míos, así que ustedes si quieren continúen, ¿sabes? Por mi parte, sí. Lo que pasa es que ojalá ustedes tomaran conciencia y o bien utilizaran un tipo de tapón especial que por arriba de 90 decibelios le comprimiría ese problema, seguirían gozando, pero no estarían rompiendo de esa forma. Lo que ocurre que ojalá tengan su espacio para hacerlo y no lo tengan que hacer siempre al lado de alguien que quizá no querría estar soportando eso. ¿Cuál es el comportamiento correcto en este tema de lo auditivo, la audición, lo acústico? Bien, estamos hablando de audición, no de higiene auditiva. La audición es algo que es para toda la vida. Tenemos 16.000 células en cada uno de los oídos al nacer y a partir de los 10 años empiezan a deteriorarse de modo natural. Okay. Si tú abusas por el ruido, si tú abusas con una mala salud auditiva, si tú abusas de las aspirinas, por ejemplo, también, que también es ototóxico, o de la tónica, el agua tónica, que también ayuda en el tema de toxicidad. No, el agua tónica lo que se usa para mezclar el alcohol. Lo que se coloca en un gin tonic, por ejemplo, sí. ¿Eso hace daño? Sí, sí, igual que el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, que son medicamentos muy comunes. Cuando uno abusa de todos ellos, sí, las células del oído se deterioran mucho antes y lo que te va a ocurrir es que en vez de tener la pérdida de oído o la pequeña sordera que tenían nuestros abuelos a los 70 años, Mani, a nosotros nos pasará eso a partir de los 45. Wow, sí. Y se dice que los jóvenes actualmente viviréis entre 120 y 130 años. Sí. Supuestamente, pero como vamos no se va a dar, yo te digo que sí, porque la medicina avanza y la salud se aguanta. Pero qué triste, ¿no? Vivir 120 años y no oír desde los 50. Así es, así ¿Te das es. cuenta? Debo cerrar, licenciado. Es un tema sumamente interesante, quisiera lo repitiéramos. Y rápidamente, como comentábamos, este año va a ser muy dañino entonces para la sociedad con este tema de campaña y el abuso que se hace en estas campañas con Nicolai, con esos ruidos que hacen los candidatos. Ojalá el Ministerio de Medio Ambiente, que está regulando esto en colmadones y en otros lugares, pueda regular en campaña electoral y no se quede solamente como en un ministerio que lo hace solamente de cara a la galería. El gobierno debería tomar medidas en el asunto y no solo no molestar en las rutas en la calle, sino no estar estropeando la audición de la gente, que no lo merece. El licenciado Carlos Torres, profesional, audiólogo, presidente del Instituto Laudio Audiología, que ha estado compartiendo con nosotros estas informaciones sumamente interesantes sobre nuestra salud auditiva. Empiece a tomar estos puntos de consideración y quisiera que repitiera su visita en el programa para profundizar un poquito más y abarcar unos detalles, unas aristas más sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. No se muevan de su televisor, continuamos.